Julio, primero que nada agradecerte este rato con nosotros y luego quería que nos contaras cómo es que estás viendo esta situación, cómo estás viendo el país ahora en estas próximas elecciones, cómo sentís que se está manejando la economía, en fin, queríamos un análisis de tu parte y bueno, conversar un rato con vos. Mira, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Sí, ahora te escuchamos muy Perfecto. bien. Ahora te escuchamos bárbaro. Yo los escucho con alguna dificultad, pero entendí la pregunta. Bueno, mira, la elección se presenta luego de una campaña electoral donde el debate fue inexistente, donde evidentemente el oficialismo intentó poner en valor la acción del gobierno durante la pandemia y centró toda su campaña previa a las PASO en eso, pero no hubo una valoración positiva del electorado, porque en realidad, si bien la campaña de vacunación se podría ver como eficiente, la relación de muertos por millón es muy alta, mucha gente ha perdido amigos, familiares, y si a eso le sumamos un 52% anual de inflación proyectada, bueno, ni que hablar ya no es un problema solamente el desempleo, sino la pérdida de empleo formal, sí. O sea, de empleo en blanco. Eso genera también una enorme incertidumbre y ha transformado en los cuentapropistas a una sociedad, digamos, es como si fuera una falsa respuesta al emprendedurismo del exministro Marcos Peña. Es decir, evidentemente la gente que trabaja por su cuenta hoy tiene una serie de carencias muy grandes y está con dificultades económicas, y la mayoría de ellos sumidos en la pobreza, ni que hablar de aquellos que tienen empleo formal, en el caso de los empleados de comercio, por ejemplo, que también tienen ingresos que no superan la línea de pobreza, igual que los jubilados. Eso ha generado un poco lo que decía el expresidente Clinton en Estados Unidos, la economía estúpido, ¿no? Claramente, si la economía no funciona, como decía Néstor Kirchner, si la microeconomía, él decía no del individuo, sino del microhombre, no cierra, y no hay nada en política que pueda cerrar. Y yo veo por ahí el problema, que es muy serio, que es muy grave, y me parece que la elección del domingo no devela en realidad ninguna situación nueva, porque, digamos, las alianzas están planteadas. La CGT, evidentemente, a través de AR, tiene una alianza política con Fernández, y en general hay un ánimo tanto en los sectores empresarios como que de hecho estuvieron reunidos ayer con el presidente, por lo que estuve viendo en los medios, y algunas declaraciones que hicieron los mismos empresarios de esa reunión, que aparentemente era confidencial, hablan claramente que el 15 empieza una etapa nueva del gobierno con una menor participación de Cristina. Ahora, ¿cómo caracterizamos la falta de participación de Cristina o de presencia de Cristina en el futuro? Es muy difícil de imaginarlo, porque Cristina es una personalidad política con muchísimos matices y mucho más volumen en cuanto a su capacidad de análisis y de conducción que la que tiene Alberto. Entonces se genera dentro del Frente de Todos, se va a generar una crisis no solamente política, sino de valores muy grande. Julio. Y personalmente, yo como votante, con esto te redondeo, como votante del Frente de Todos en el 19, evidentemente he sido defraudado en mis expectativas en relación a lo que yo voté, que era un gobierno nacional y popular, con un programa conducido políticamente por el peronismo a través de Cristina. Bueno, Cristina lamentablemente siempre rehusó a conducir el peronismo, y hoy el peronismo es un conjunto vacío, lamentablemente. Julio, hoy tenemos un cierre de un dólar blue a 206,50, en donde
los argentinos vemos cuando vamos a la góndola, los que laburamos y vivimos de lo que laburamos, nos encontramos que vamos a la góndola y los precios se remarcan, producto que los comerciantes remarcan porque el dólar blue subió. Entonces, más allá de lo que dicen los grandes economistas y gurúes de la economía, nos encontramos que en la calle el alimento, es decir, lo que come la gente, aumentan los precios por el que sube el dólar blue. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer el 15 de noviembre si llega a pasar lo mismo que en las PASO o el oficialismo vuelve a tener otra derrota electoral? ¿Qué va a pasar con todo esto de cara a lo que viene después de estas elecciones, no? Y me parece que se van a agudizar las tensiones, porque el programa que se viene, hoy el mismo presidente lo dijo, va a cerrar el acuerdo con el fondo, y eso claramente presupone un ajuste en el corto plazo. ¿Cómo va a ser ese ajuste? No lo sabemos. ¿Soporta la población una devaluación, que sería el máximo ajuste que vos le podés aplicar al bolsillo de la gente? Es una devaluación. No lo sé. ¿Soporta un 50% de inflación durante un año más? No lo sé. Hay que hacer una prognosis particular. Sí me parece que lo que se denomina albertismo dentro del Frente de Todos tiene una alianza con los sectores de poder, tanto con lo que se denomina Círculo Rojo como sectores sindicales, me parece de un volumen importante. Luego hay que ver también cómo queda el Senado constituido. Si Cristina perdiera, si el peronismo o el Frente de Todos perdiera las mayorías que hoy reúnen en el Senado, evidentemente la derrota vendría como recargada para Cristina, porque prácticamente, como se decía vulgarmente antes, quedaría para tocar el timbre nomás, porque perdería la iniciativa política que ha tenido realmente en el Senado en estos años, lamentablemente que iniciativa que de ninguna manera fue correspondida en la Cámara de Diputados, más allá de tener una mayoría de menor jerarquía, pero mayoría al fin. No hubo posibilidad de sacar la reforma judicial y tantas otras leyes. Pues fíjate vos lo que pasó con el etiquetado frontal de los alimentos. Bueno, después vos hablás de las góndolas. Yo lo que veo también es que cada vez hay menos gente que va a los supermercados. Vos fijate que el otro día, en función de este plan de congelamiento de precios que lleva adelante el secretario Feletti, hicieron una reunión con los comerciantes minoristas y se dieron cuenta hoy que la relación está prácticamente 70-30. Es decir, sí, la mayoría de la gente compra en el minoreo porque en muchos casos obtiene crédito, la famosa libreta del almacenero histórica que ha vuelto, muchas veces no sin intereses que son realmente funestos para la gente. Claro. En muchos casos, muchas veces el comercio en cercanía, sobre todo en la zona de Villa y demás, se transforma en una especie de financiera. Ahora, así que bueno, Julio, el panorama, digamos, el presente es muy desalentador, el futuro está muy complejo, la Argentina está fragmentada y todo pareciera... Lo escucho muy bajo. A ver si podemos subirle el volumen y usted nos escucha un poquito mejor. Le decía, el panorama está muy fragmentado, a ver si ahí nos escucha mejor. Estamos con enormes... Ah, perfecto. Estamos con enormes dificultades en términos de dificultades técnicas en el programa, pero aún seguimos obviamente poniéndole toda garra. Ah, bueno, fantástico, le agradecemos mucho entonces. No, igualmente vamos a seguir, aunque sea con un esfuerzo se podía entender el sentido de la pregunta. Ah, perfecto, y le agradecemos mucho, y le pedimos disculpas nuevamente por estas cuestiones técnicas. No, sí, nosotros nos sentimos un poco en el debe. Nos gustaría, obviamente, hacemos lo mejor, pero bueno, con lo que tenemos. Sí, bueno, es un problema en general de todos los argentinos. Sí, aprendemos a sobrevivir nosotros, la verdad que somos sobrevivientes. Le decía entonces, Julio, el panorama está muy complicado y es desalentador hacia el futuro. Pareciera que las soluciones que vienen a traer, digamos, la hoy oposición, que hay que decirlo, en general las oposiciones se han portado no del todo bien. Bueno, esta se está portando muy mal porque está jugando a la destrucción, ¿no? Y entonces lo que decía es,
El futuro, digo, ya la gente se enojó en las votaciones, vio que obviamente su calidad de vida se vio desmejorada y bueno, y de alguna manera le ha dado un cachetazo al oficialismo. Mi mayor preocupación es que los que vienen supuestamente a solucionar van a ser directamente los verdugos o los carceleros. ¿Usted lo ve así, coincide con este panorama y sobre todo una solución compleja, ¿no? Sí, pero lo veo por este lado. Coincido totalmente con tu reflexión, pero le agregaría un dato más. En realidad ellos, el acuerdo con el fondo, la ley que permite esta negociación, para ellos es un salvavidas, porque si el gobierno hubiera procedido como debiera haber una causa muy importante de la justicia, tanto en la Argentina como en la SEC, en Estados Unidos, porque lo que se ha producido es un fenomenal hecho, no solamente de fuga de dólares o de divisas de la Argentina, sino un esquema de lavado de dinero. Vos fijate que el principal fugador, que es Midland, fugó recursos que no puede justificar en los balances de sus compañías. Claro, significa entonces, que... está lavado. Claro, y claro. vos sabés muy bien que una denuncia en la SEC es un tema muy serio. Ellos lo toman con mucha seriedad porque son parte de las normas, no porque sean gente muy seria ni muy proba. No, no, está claro, pero tiene... Claro. Como ellos dicen, the rules are the rules. Sí, entonces, sí, básicamente, no se violentan, claro, sostienen ahí una estructura muy grande, además es el país más endeudado en el mundo, pero sí, parte de que lo logran es porque son serios también si a uno lo agarran con los pies fuera del plato. Digamos, y generalmente, vamos al caso Odebrecht y demás, normalmente todos estos escandaletes que ellos propugnan y promueven a través de estas reglas van en auxilio, en ayuda y en incrementar las ganancias de los monopolios. Claro, de sus propias empresas. De las empresas norteamericanas, sí, claramente. Sí, sí. Bueno, y esto, pero nosotros deberíamos haber hecho eso y no solamente presentarnos como querellantes, porque vos sabés bien, yo no soy abogado, creo que ustedes sí, o uno de ustedes. Sí, los dos. Bien, bueno, ustedes saben perfectamente bien que no es lo mismo uno promover una demanda que presentarse como querellante en una investigación. Por supuesto. Bueno, entonces es muy light todo. Creo que inclusive en el tema del correo el gobierno no ha procedido en términos con la velocidad que debiera proceder. Sí. Entonces agregamos a esto que si la justicia es lenta, que si sigue el lineamiento del Lofre, además nosotros nos dormimos, yo creo que a veces ese dormitar es sospechoso. ¿No? Sí, no sí, quiero casi la culpa sobre nadie, pero sí, a mí no me convence. No me acuerdo cuando Néstor era presidente y sucedía algo de eso, las cosas se resolvían en tiempo real. Recuerdo cuando estuvimos en Francia llevándole al gobierno francés el problema de aguas argentinas, denominadas en ese momento, el presidente Chirac nos dijo, bueno, si eso supone una piedra en el zapato en la relación, habrá que resolverlo. Eso nos lo dijo un viernes y el lunes yo acá ya estaba elevando la rescisión de la concesión, por el cumplimiento, en fin, por todas las cuestiones que estaban, por la mala condición del agua que proveían, por la falta de cumplimiento de un plan de obras que estuviera acorde a las necesidades fundamentalmente del conurbano bonaerense y demás. Y bueno, esto se resolvió en 48 horas. Y la denuncia o la presentación como querellante se produjo 1 año y medio después, después del discurso de inauguración del periodo legislativo de este año. Sí. O sea, es muy raro todo, muy raro. Sí, pareciera también en términos institucionales, con enorme dolor lo digo, y con, digamos, con un desempeño largo en la Administración Pública Nacional, pareciera que la Argentina entró en letargo en los últimos años, ¿no? Como si hubiera entrado en pausa.
no sabemos para qué ni por qué, ¿no? Y después tenemos un expresidente que se le pregunta qué pasó con 60.000 millones de dólares y la respuesta que da... no, 48 horas, además. Sí. Sí, no, primero dijo una cosa y después dijo otra. Claro, además de cambiarla, digo, no convence ni a los chicos de un jardín de infantes. No. Pero bueno, ahí está el problema, el nudo gordiano, ¿no? El agujero del caracú. Los monopolios. En la Argentina, claro, producto de la integración monopólica de los medios de comunicación, hay un fabuloso sistema de construcción de la opinión pública y fundamentalmente un vaciamiento de la información, sí, y la creación de situaciones que a lo mejor uno objetivamente la ve de una manera, pero evidentemente yo no tengo la misma visión del gobierno ni de Cristina, si bien soy crítico, que la que tiene Clarín y La Nación. Sí, está claro, está claro. Algunos compañeros aparecen por ahí y te dicen, no, vos sos funcional a ellos. No, estoy tratando de operar y bajar línea en el sentido de que estamos siendo evidentemente sometidos a un proceso de desinformación, de lavado de cerebro constante. Sí. Yo recuerdo, mirá, yo tengo 71, voy para 72, cuando iba al colegio secundario, el año 62, por ahí, estudiábamos con los manuales de educación democrática de Germán Vidal Campos, los tipos que eran tremendamente gorilas. Pero bueno, cuando terminaba te explicaban la Constitución, las cuestiones de la República y demás, y el último capítulo eran los males de la democracia. Bueno, uno era el peronismo, otro era el comunismo y el otro eran los monopolios, porque claro, yo me acuerdo del capítulo de los monopolios, y no podemos decir que Germán Vidal Campos era un hombre vinculado a la Revolución Cubana. Bueno, esto es gravísimo. Y se vio y se discutió en la Argentina cuando se discutió la ley de medios audiovisuales, que se aprobó creo que en el año 2009 por ahí. Se discutió y luego Macri lo bajó por decreto. Hoy escuchaba a Eve Bonafini que le hacían una nota a la tarde y le preguntaban qué era lo que le había dicho al presidente, y le dijo ¿por qué no hizo un decreto de necesidad de urgencia igual al de Macri para reponer una ley que había salido, valga la redundancia, con toda la de la ley? Ahí ya nacimos, viste como eso, parto de nalga, ya nace mal el gobierno. Claro. Y eso te paga, y lo estamos pagando ahora. Y además otras cuestiones, ¿de dónde van a salir las divisas necesarias para pagar el acuerdo con el fondo? Porque la gente ya no se la puede exprimir más. Cuando yo te digo que un salario medio del gremio mercantil está en 58.000 pesos, sí, está bajo la línea de pobreza. Que es una miseria. ¿Cuántos dólares le puede sacar ese tipo para pagarle al fondo? Nada. Julio. Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho, sí, sí. Julio, una pregunta. Usted que es un hombre ya que tiene muchos años de gestión y militancia. A la luz de lo que estamos viendo, ¿la inflación es un tema que no lo pueden manejar desde el gobierno o es un negocio que no lo quieren parar? Yo creo que un poco de las dos cosas. Por un lado, yo recuerdo en el caso de Néstor Kirchner, el primer gobierno, o sea, el gobierno del 2003, nosotros veníamos ¿vos te acordás cuando asume la Baña en el 2012, en abril, el dólar se iba a 4 pesos? Exacto. Sí. Y yo recuerdo que con el esquema del superávit gemelo de Néstor, superávit de balance y superávit fiscal, y yo goberné 12 años con él en Santa Cruz, con superávit fiscal y superávit de balanza en la provincia con el petróleo que fuera, siempre para arriba. Néstor, no te digo entrar en pánico porque es un tipo muy firme, pero cuando veía peligrar eso o preveía que eso podía estar afectado, se volvía loco. Claro. Buscaba, como hicimos lo de Agua Argentina, en 48 horas tomaba medidas. Recuerdo, mirá, cuando nosotros asumimos el dólar estaba a 3 pesos y en algún momento, producto de los superávit gemelos, se nos fue a 2,85.
y perdíamos competitividad con Brasil, la industria, claro, era el eje con el principal socio, digamos, comercial. El mercado interno, el consumo, era la base de la microeconomía del microhombre. Superávit fiscal era el oxígeno para poder respirar. Ahí no había inflación. Y el temor de él era generar un proceso de deflación. Y obviamente eliminó la palabra indexación y dolarización de cualquier esquema de razonamiento dentro de la estructura del gobierno. Lamentablemente en ese momento nos faltó un segundo periodo. Yo siempre, cuando me preguntan qué error más grave cometió Néstor en su historia política, del tiempo que lo conocí, el no haber ido a la reelección. Fue un error muy grave que le costó la vida. Bueno, y ahí se rompe esa lógica. Yo recuerdo que uno de los motivos por el cual Néstor, o sea, Pratgay le ofrece la renuncia a Kirchner, fue por el tema de esa revalorización de la moneda que significaba un proceso de degradación del círculo virtuoso de plena ocupación, industria, mercado interno, y bueno, una Argentina diferente. En esos 4 años no hubo inflación. Si vos, mirá, nosotros subimos con 3 pesos el dólar, y hubo una devaluación durante la gestión de Axel, de la cual yo tengo una visión crítica. Con Néstor en el gobierno eso no hubiera ocurrido nunca, pero el promedio de dólar en los 12 años fue de 6 pesos. Y este gobierno que asumió ahora tiene 3 graves puntos de inflexión. El primero, la misa que se le hizo a Macri cuando terminó el gobierno y fueron juntos y se dieron un besito y rezaron juntos ahí en Luján. El segundo, justamente, fue no haber repuesto la ley de medios. Y el tercero fue Vicentín. Después hubo otros más, pero estos son puntos de inflexión que no tienen, se pagan muy caro en política. Y eso hace a la falta de expectativa, la falta de credibilidad. La economía son expectativas. Y si las expectativas van para atrás, bueno, así estamos. Y por otro lado, nuestra Constitución del 49 hablaba claramente que toda la economía debería estar en manos privadas, menos el comercio exterior y los servicios públicos, esencialmente los energéticos. Porque si no, ¿qué pasa? Si vos no controlás qué precio y qué costo tienen los alimentos en el mercado interno, automática y liberás la exportación, automáticamente la economía se te dolariza. Y obviamente si dolarizás con el Sport Parity los precios de los combustibles, si vos cobrás en la Argentina el litro de nafta lo que vale en Francia, y estás en problemas, porque en Francia hay otros sueldos, porque en Francia no tienen petróleo y el costo del petróleo puesto en el puerto en Marsella o en el Havre tienen también otros números. Esa idea de globalizar los costos de la economía sobre el mundo, sobre los imperios centrales, para nosotros ha sido catastrófico, y es lo que pasa ahora. Al no controlar el ingreso de divisa, se produce faltan dólares y ahí se te genera un proceso de inflación muy grande. Y durante el macrismo, lo que trajo la inflación fue también el Sport Parity en materia energética. Cuando vos dolarizaste los insumos energéticos, automáticamente, ¿qué pasaba? Vos y yo y todos los que estábamos consumiendo energía, la pagábamos en pesos, a un costo altísimo. Bueno, Midling cobraba esos pesos, y Caputo, en el caso de Nori de Sur, inmediatamente compraba dólares y lo mandaba al exterior. Esa maniobra quedó totalmente clara luego del famoso crédito del banco, del Fondo Monetario, que se evaporó. Y menos mal que eran argentinos. Entonces, eso. La necesidad de poder cubrir, para que vos y yo tuviéramos los pesos necesarios para pagar la energía, tenían que emitir, porque no había moneda suficiente para cubrir tal desfasaje. Y a vos te costaba muchísimo, la gente se endeudaba, pero pagaba. Ahora, todos esos pesos se fueron acumulando, y en abril del 18, cuando el sector privado le dijo no te presto más, se hizo una bola de pesos acá, que generó un proceso inflacionario, pero no fue como en las viejas épocas del peronismo, te diría en la segunda presidencia de Perón,
que había un recalentamiento, y que nos pasó en parte a nosotros también, un recalentamiento de la economía, porque la gente iba de vacaciones, cambiaba el auto, se compraba más ropa. Bueno, ese es un recalentamiento virtuoso con un problema grave que genera a lo mejor volúmenes de peso que la economía no puede absorber, claro, no absorbe, por falta de divisa. Julio, te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros. Te agradecemos también que hayas tenido, nos hayas esperado pese a ese problemita técnico que tuvimos, y nos gustaría que obviamente vuelvas a integrar un ratito con nosotros, nos regales tu tiempo para formar parte de... Yo estoy siempre a disposición y no se hagan problemas por las cuestiones técnicas. De alguna manera vosotros nos entendemos perfectamente. Y espero no haber sido demasiado denso en alguna... No, para nada, al contrario. Tenemos, bueno, de hecho, nos quedaríamos una hora más. El tema es que se nos está yendo el programa, tenemos un invitado más. Te agradecemos de corazón la comunicación con nosotros, Julio. Un abrazo, Julio. Chao, gracias. Hasta luego.